¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La mejor forma de darles la bienvenida es agradecerles su presencia en este estudio de Canal 11 y agradecerles también que me vayan a acompañar en la conversación que voy a tener con la escritora Ángeles Mastretta. Seguramente al oír su nombre pensaron en títulos como Arráncame la vida, Mal de amores, Maridos, Mujeres de ojos grandes y bueno, todos esos libros que usted ha leído y que tiene cerca. Hoy Ángeles está aquí para presentarnos su más reciente trabajo. El título está tomado de una línea del poeta Antonio Machado y de veras es precioso. Mire, aquí está. La emoción de las cosas. No sé si recuerdes, Ángeles, que el día que te invité a venir aquí con nosotros, me dijiste, pues no sé si ir porque no, es un no libro. Y yo no te entendí muy bien, dije, ¿por qué dirá que es un no libro? Pero llegué a comprenderte muy bien cuando leí el texto que está en la página 49 y que se llama No éramos ricos, donde dices más o menos, ignoro a dónde voy, no sé cómo ir por este libro que no sé si es memoria, indagación sobre mis padres, búsqueda o tontería. Desde luego es las tres cosas anteriores menos la última. Yo diría que este maravilloso volumen, La emoción de las cosas, es un encuentro, es más bien es un deslizamiento por la memoria, es una caída libre por la memoria, por los recuerdos de Ángeles, donde vamos guiados por un yo firme, real, tangible, que tiene sombra, que se agita, que sufre y sobre todo que no soporta límites y parece no conocer el silencio. ¿Ese es un no libro, Ángeles? Ay, siempre que me invitas, acabo llorando. Pero ahora ya voy a empezar llorando. Tan malo hago que... vamos a conversar, estoy encantada. Yo digo que acaba siendo un libro porque tiene el formato de un libro. Pero muchas veces cuando uno busca un libro, lo que busca es una historia completa, ¿no es verdad? Quieres que te regalen un viaje a otro mundo de principio a fin y organizado. Y la ficción siempre se agradece mucho. Y este es un libro ensimismado. Es un libro a ratos triste. No sé si necesariamente me estoy dedicando a hacerle mala promoción a mi libro, pero no necesariamente es lo que buscan en mis libros algunos lectores. Entonces, yo le tenía muchas dudas, sin embargo, me urgía quitármelo de encima. Me urgía sacar eso. Quitártelo de encima y de una manera muy especial. En este libro, en alguna página, comentas, a partir de la muerte de mi madre, sentí que no podía seguir escribiendo ficción. ¿Por qué? Más o menos lo dice en esos términos. Sí, porque esto que uno dice siempre de que la realidad supera la ficción. Me parecía cierto, pero yo siempre encontraba cómo inventar una historia que me gustara por un rato más, o que me lastimara más, o que me pareciera más intensa. Y de pronto, cuando viví la enfermedad y la muerte de mi mamá y la ausencia así de tajante de los que están adelante de mí, ya todos, en mi familia. Entonces, conocí un mundo que no conocía. Mira que yo, y tú lo sabes, y cuántas veces lo hemos hablado, padecí la muerte de mi papá, nos conocimos hace 30 años y ya venía yo con la queja. Pero hay algo importante, dices en alguna línea también, y lo has repetido en varias ocasiones, que hasta hace muy poco tiempo dejaste de sentir culpa por la muerte de tu padre. Tú te sentiste como que eras responsable de ella porque te había salido de tu casa a los 20 años para venir a México. Sí, eso es lo que yo creía, pero luego me he dado cuenta que es que hay algo peor, que es que uno siempre se siente culpable cuando los otros se mueren, porque se quedó. Porque no te quedaste tú y él se fue. Porque uno se quedó, pero no nada más, yo creía que era por la muerte de mi papá, pero me ha empezado a pasar, sin duda con la muerte de mi mamá, y siempre acabas encontrando, pero yo qué cosa no hice, qué se me olvidó, qué no dije, cuánto no di. ¿Te duele más lo que no le dijiste o lo que a veces le dijiste? No,
Con mi mamá, en eso sí quedamos muy, muy bien dichas. Creo que con mi mamá tuve un único pendiente y ya era irresoluble. Y no sé si contárselos sí voy a contárselos a nuestros A nuestros amigos, a son nuestros amigos jóvenes. Es que la pregunta era amigos, pero no sé yo si de nuestra edad. A los de nuestra edad se los podría decir. A los jóvenes no, porque a los jóvenes no hay que decirles que tengan miedo. Pero lo Es que que pasa no lo es que tienen. no lo tienen, pero yo no lo tenía en lo más mínimo. Y cuando decidí vivir con Héctor, mi cónyuge de los últimos 34 años, que sin embargo en ese momento era un señor con el que yo me iba a ir a vivir, que tenía el pelo largo, una niña, una exmujer que ahora es mi amiga cercana y que en ese momento no estaba cerca, era para mi mamá una interrogación en serio y yo de repente le dije, bueno mamá, muchas gracias a Dios. Mi mamá enflacó 4 kilos en una semana, ella como que creció una niña, ve la foto, creció una niñita con su sombrerito a la que iba a ir a entregar a una iglesia vestida de largo con una cola y entre lágrimas. De repente yo dije, bueno ya, yo ya me voy, mamá, me voy a vivir con este señor. Pero la vida es una Eso cosa... yo creo que sí fue una maldad en esa época. Ahorita ya es lo más lógico. A mí, yo no me espero otra cosa. Y cuando yo le dije a mi mamá eso, no me parecía que la estuviera lastimando. Y luego me di cuenta que sí, que a lo mejor le debí de haber dado un poco más por su lado. No lo sé, Ángeles, pero lo que estaba pensando ahora, cuando hablas de la despedida de tu padre, la despedida de tu mamá, que fue definitiva también, pienso que somos emigrantes toda la vida. Siempre nos estamos yendo de los lugares, de la gente, de las cosas, de los paisajes. Y a veces el problema es cómo nos vamos, o cómo decimos adiós, o cómo no lo decimos. por eso son tan sugestivas las olas del mar. Yo por eso, a mí el mar me resulta tan hipnótico y me cuesta tanto trabajo dejarlo, porque está siempre haciendo lo mismo y porque cuando te vas ahí se queda idéntico, es el reflejo más claro de lo que es la vida respecto de uno. Cuando uno desaparece, las cosas siguen caminando igual. Sí, pero tú dices, cuando me muera la vida se acaba. Sí, cuando me muera la vida se acaba para mí, se acaba la vida, ahí se termina todo. Sin duda. Y solo queda un silencio del que no sabemos absolutamente nada. Para uno, pero en cambio la vida ahí sigue. Para mí, la vida ya no va a estar. Pero la vida va a seguir para todo. No le hacemos ni una raya a la vida. Estamos haciendo una filosofía altísima. Yo no sé qué va a opinar José Emilio de nosotros. No sé. Creo que debemos alejarnos de este peligrosísimo tema. No tenemos que alejarnos. Tenemos que dejar que fluya la conversación con la libertad absoluta con que has escrito este libro. Parecería que no te privaste de nada. Hay una especie de, no sé, hay un juego donde tú dices, voy a irme por este camino y por otro, y saltas de un sitio a otro, pero siempre regresas. Empiezas con tus padres y vuelves a tus padres, vuelves a tus muertos o vuelves a la más querida de tus muertos también. Es una especie de obsesión. Sí, por eso te digo que siento que cuando solté este libro, yo quería hacer una novela y como reinventar a mis papás. Y mientras los reinventaba, ir dando con todas las cosas que no sé de ellos, nunca sabemos suficiente de los papás. Entonces dije, voy a ir inventando y y de pronto me di cuenta de que yo no podía crear un mundo manipulable y a mi antojo, como uno puede llegar a hacer una novela, con la vida de mis papás, porque eso no lo podía yo hacer. Yo no podía contar la vida de mis papás, fue así, porque no sabía cómo era, y no la quería inventar. Entonces me hice al ánimo de decir, bueno, esto es lo que sé, esto es lo que tengo, estas son mis cartas, con estas monedas puedo jugar. No tengo más, y aquí está este libro, les doy. Quisiera yo haberles dado una historia más redonda, un viaje, como te decía yo. Decir de pronto, bueno, aquí está, un viaje. Te presento a fulana que vive con Mengano, que se va a enamorar de no sé quién. Esto no lo pude hacer aquí. Pero este es un viaje a saltos, donde cambias de vehículo constantemente y a veces vas por el mar y a veces vas por el aire y a veces corres, a veces te detienes en tu tercer año de primaria, cuando tenías como cruz hacer justamente el bordado de punto de cruz, y para evitar esa tarea, Ángeles le ofreció a su maestra que en vez de hacerlo, pues la dejara contar un cuento. Y desde entonces tiene la manía de hacerlo. ¿Para qué? Para exorcizar, para salvarte, para cambiar las cosas, para meterte en otra realidad. Para todo. Para todo. Ya la literatura se te vuelve como el agua oxigenada
o la vitacilina, el alcohol, esas cosas que usas para lo que se ofrezca, acudes a la literatura para curarte de lo que sea, a leerla y a escribirla. Entonces, yo me siento a escribir, aunque sea cartas, todo el tiempo, todos los días. Es un género maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? No, bueno, pero es que además yo con el correo electrónico que todo el mundo dirime tan fácilmente, voy, vas, cosas por el estilo, no, yo todavía soy de las que pone querido fulano y escribo. ¿Qué cartas escribe? A la gente le extraña que yo escriba cartas cuando mando correos electrónicos como si fueran cartas. La gente ya no dice hola, ya no dice querido fulanito, bla, 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 no. Ya la gente nada más dice, voy para allá a las 3, adiós. La gente ya no dice muchas cosas, Ángeles, y eso es terrible. No hablamos de lo que sentimos, nos da pena expresarnos. Yo sí, ve de qué manera agobio, yo. Sí, aquí está hablando un yo muy real, e insisto en eso porque tú también has comentado que cuando uno convierte el yo en un personaje literario, corre un riesgo tremendo. Hay cosas que solamente se pueden contar en primera persona. Eso lo viste allí hay un texto ahí sobre Ludovica, sí, claro, la novia de mi papá, que fue más bien, ella fue novia de mi papá no fue novio de ella. Cuando la fui a conocer y me di cuenta es que mi papá era más bien un amor, era como su amor ideal. Pero aquí, Ludovica... Pero bueno, todo esto para decirte que yo empecé a contar esa historia en primera persona, en tercera persona, y empezando dije, no, esto es una mentira, ¿a dónde voy? Yo no puedo decir, ellas se despidieron. Tengo que decir, yo fui a conocerla y nosotros nos despedimos. Pero además es curioso que esa historia de Ludovica, que es la novia de tu papá, la primera novia de tu papá, empieza por una carta. Empieza con una carta. Empieza con que cuando yo escribí, ¿quieres que te cuente esa historia? Es una historia preciosa y además rara, porque Ángeles, hay muchas cosas que nunca sabrá de su padre. Y lo que sabe de su padre y la tranquiliza es algo que le dice la primera novia. Algo que me encantó que te dijera es, tu padre estuvo en la guerra, pero jamás tomó un arma. Yo se lo agradezco. Ay, sí, no, yo se lo agradecí. Sí, a eso fui a verla, la fui a buscar. Yo quería que me contara y le decía, ¿qué hacía mi papá? Oye, mi papá, ¿qué hacía en la guerra? Y mi papá disparaba. ¿Tu papá? ¿Pero por qué habría de disparar? Pues estaban en la guerra. Yo le decía, ¿cómo era la guerra? No, estábamos preocupados. Me di cuenta entonces de que la guerra, para los italianos, o por lo menos para ese medio, te voy a preguntar que si te acuerdas cuando tembló, pues claro que te acuerdas. En 85 íbamos caminando por el horror y sin embargo estábamos vivos. Íbamos caminando entre los edificios caídos, oyendo ruidos, viendo estallar el Regis y nosotros estábamos vivos. No estábamos conscientes del horror más que hasta después. Por lo menos yo me acuerdo que así era. No iba yo diciendo, ¡ah, qué horror! Iba viendo todo como helada, sin decir, me está pasando una de las cosas más importantes de mi vida. Es que eso nunca lo podemos decir. No, Ángeles. y exacto es lo que entendí que pasaba también en la guerra. Yo cuando hablé con ella me di cuenta de que en la guerra también estaban así. Estaban pasando cosas horribles, pero ellas no estaban diciendo, esto que está pasando es una de las cosas más horribles que pasará en el siglo. No. Porque lo estás viviendo, no hay distancia. No lo sabes, eres un testigo y no lo sabes. El tiempo es el que te convierte en testigo y en una persona que dé el testimonio de las cosas, ¿no? Y aquí el testimonio de las cosas nos los dan los amigos que te leen, que te escuchan y desde luego que estarán encantados de conversar contigo a través de las llamadas. Héctor González Hernández dice, le mando un saludo al escritor Ángeles Mastretta. Me gusta mucho ver las entrevistas que hace la gran conductora Cristina Pacheco. Mire, le gustan porque tengo invitados como Ángeles Mastretta. Imagínese poder hablar de este libro que es de veras encantador, la emoción de las cosas. Aquí vemos a Ángeles, niña, con sus hermanos, con su familia, en su jardín. Una niña que tuvo lo que todos debemos tener de pequeños, un río, el Atoyac, pero también tuvo un volcán, el Popocatépetl, y desde luego un templo, el de Santiago. Hay un personaje maravilloso en este libro que se llama Chanclas de Oro. Cuéntanos de Chanclas de Oro que está en la iglesia de Santiago. Mi vida. Se llamaba el padre Rafael Figueroa, prelado doméstico de su santidad, que para mi papá le decía, ¿sabes lo que hacen los prelados domésticos? Son basiliqueros. Decía. Llevan la basílica del Papa. Llevan la basílica del Papa. Entonces,
El pobre en Puebla, pues era el prelado doméstico de su santidad. Emocionante. Nadie se fijaba que lo que hacía es, son los que llevan la vasenica del Papa, ¿no? ¿Pero por qué le decían Pero chanclas entonces, de oro? pobrecito, porque él, le tengo enorme cariño, porque él vivía, lo que más le fascinaba de la religión, como a mucha gente, eran las formas. Entonces, toda esta cosa, todo el ceremonial, él lo vivía con una intensidad bárbara. Y como era prelado doméstico de su santidad y por lo tanto podía darse lujos, y probablemente era gay y era la única manera de disfrazarse elegantemente con falda y con zapatos elegantes. Ahora los hombres pueden ser metros o pueden ser homos, Sí, pero en sí. esas épocas no podían ser más que frailes. Entonces, el padre Figueroa era muy elegante y tenía unos zapatos muy elegantes con sus hebillas doradas y por eso le pusieron el chanclas de oro. Es un personaje que me encantaría que retomaras y no sé por qué, me imagino que es amigo del licenciado Vidriera. Los imagino conversando a través de los siglos, ¿no? A través del tiempo. Alejandro Peniche, te quiero mucho, me da mucho gusto verte tan guapa. Recuerdo mucho cuando íbamos al club. Un beso, saludos a la señora Pacheco, un saludo. Héctor fue para ti o González. para mí? No, eso es para ti. Ah, Recuerda cuando ibas al club. No sé. eso es lo que quiero que me cuente, ¿eh? A ver, Héctor González Hernández, le mando un saludo al escritor Ángeles Mastreta. Me gusta mucho ver las entrevistas, ya lo habíamos leído y desde luego yo espero que muy pronto me diga que ha leído este libro que es encantador, la emoción de las cosas. Sí, la búsqueda, el reencuentro, la recuperación y desde luego las obsesiones. Obsesiones por el pasado, melancolía. Tu padre te inculcó o de tu padre heredaste la pasión por la melancolía, decías. Sí, por la melancolía como un estado de ánimo no reprochable, muchas veces gozoso. La posibilidad de recordar con ganas de que lo pasado estuviera de regreso, pero no con tristeza del presente. Que yo creo que es la diferencia entre la melancolía como un sentimiento triste y como un sentimiento grato. La nostalgia, para mi gusto, es una mala melancolía. La melancolía es la posibilidad de decir, qué bonito era, pero qué bien que estoy aquí. Hay gente que vive añorando el pasado y nada más añorándolo. A mí me gusta recordarlo, traerlo, ponerlo aquí encima, contemplarlo, acordarme, Cris, de que hace 30 años veníamos a hacer aquí al Canal 11, así fue la semana, un noticiero que nos moríamos del calor, ¿verdad? Del calor y de la emoción y de batallar con las limitaciones. Era en vivo. Precioso. O sea, duraba como este programa. Como este programa. Por eso es que venía pensando lo precioso que es de que este programa sea en vivo. Es tan cálido. Si nos equivocamos, si digo una estupidez, como ya he dicho varias, nada de que corte, que me equivoqué, a ver otra vez, oiga, no me salió chueco. Libro. ¿Por qué Cristina trae pierna y yo no? Ese tipo de cosas ya no. Quería subirse una pierna del pantalón. En otro momento me cortarían y ahorita puedo hacer Ángeles, así. este libro es en vivo. Acabas de darle el clavo. Da la impresión de que te sentaste y dijiste, esto es lo que quiero decir ahorita y esto no. No te limitaste a nada, no te prohibiste nada. Me prohibí lo que no pude hacer. Me quedó prohibido, más que me lo prohibí yo. Ya te dije que hubiera querido poderles contar. Mi hijo Mateo, que como él dice, tiene muy mala memoria. Le digo, ¿de qué puedes tener mala memoria si acabas de nacer? Es corta, sí. No, ya no me acuerdo de muchas cosas. Pues de lo que no se acuerda es de las múltiples conversaciones y personajes de los que me la he pasado hablando. Me dice, ponlas en un libro para que cuando me interese, no dice para cuando me interese, pero dice para cuando quiera yo, las puedo ir conociendo, porque Catalina, que es como buena mujer, muy cercana a las historias familiares y las oye y las quiere contar y recontar, si tú le dices, es que mi tío Salvador, no sé qué y no sé cuánto, me dice, ¿quién era tu tío Salvador? No me dice, ya sabe, que mi tío Salvador era un hermano de mi abuelo materno que fue diputado constituyente en 17 y que bla, 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 eso lo sabe ya perfecto. Mateo no. Lo que yo sí sé es que dentro de un momento vamos a tener que hacer un corte, pero antes quiero agradecer las llamadas de todos ustedes. No son llamadas, es su presencia, su interés, su emoción ante la conversación que está teniendo con todos nosotros la escritora Ángeles Mastreta. Si usted quiere comentar algo adicional, algo que tenga que ver con sus textos, con su presencia, pues a lo mejor la vi alguna vez disfrazada de princesa cuando era niña. Nos vamos a un corte.
Claro que sí están llegando las llamadas, estamos sintiendo la presencia de ustedes que le dicen Ángeles Mastretta. Por ejemplo, Yolanda Cuevas Gutiérrez, tengo toda su colección de libros y me encanta la forma inigualable de describir los sentimientos. Felicito a Cristina Pacheco por tener tan excelente invitada. Rosa Margarita González, la escritora Ángeles Mastretta, es una de mis favoritas. Muchas felicidades a la señora Pacheco por invitarla. Mauricio Encinas, saludos Ángeles Mastretta, que conocí en una feria de libro en San Luis Potosí y me autografió el libro que acaba de mencionar. Está hermosísimo. Cecilia Jurado, saludos a Ángeles Mastretta, felicidades por su trayectoria como escritora. Como mujer, a la señora Pacheco la admiro. Me emocionó mucho la plática de la señora Ángeles Mastretta y lo que habla acerca de su libro. Somos pocas las que pensamos así, pero las que aún quedamos nos sentimos acompañadas por su libro y su conversación y le agradezco que me haya hecho sentirme así. Esto dice María Elena García Beltrán. Un libro que está dictado por el lento, por el pausado goteo de la memoria, dices tú. ¿Qué te voy a decir? A veces es lento y a veces es rapidísimo, pero ahí dije que era lento. Se ve que en ese momento me quería acordar de cosas que no alcanzaba a encontrar, como quedó clarísimo. Pero muchas aparecieron como apareces tú, de entrada y salida, de entrada y salida. Ya que me invitaste y no lo puedo remediar, ya hablamos de mi libro y estoy muy contenta y agradecida de que te guste y lo quieras, pero yo me voy a aprovechar de ti el día de hoy, porque nunca me dejas decirte con toda claridad cuánto te quiero, cuánto te admiro, invitarte a comer, vagabundear toda la tarde, de lo que cada vez me doy más cuenta, Cris, y eso sí te quiero exhortar, es de la urgencia que tenemos de que el tiempo no nos pase por encima. Hay un texto y eso me pasa contigo de repente, que digo, pero ¿por qué? Si quiero tanto a esta mujer, si la disfruto tanto, la veo tan poco, pues porque siempre está corriendo, Cris, está corriendo siempre. Así que ustedes que la ven aquí cada 8 días, qué suerte tienen, porque Ángeles, uno la ve nada más pasar. Ángeles, hay un texto muy bonito en tu libro que se llama Quiero jugar. Y entre otras, quiero jugar a que el tiempo no se me fue como arena, no se va como arena. Quiero jugar a que mi madre no está muerta. Uno quiere jugar a muchas cosas a lo largo de la vida y tiene que seguir haciendo. Que tenía yo que escribir, ese día tenía que escribir para Nexos un texto, y entonces me senté en la máquina y dije, ay, no, quiero jugar. Y entonces escribí quiero jugar, y dije, ¿quiero jugar a qué? Y quiero jugar a las montañas, a los árboles, a que soy pájaro, a que no tengo flojera, a que no voy a cumplir años. Y empecé a pensar en todas las cosas a las que querría jugar. Y quedó un texto, qué bueno que te fijaste en él, porque quedó un texto muy lúdico y muy liberador. Creo que lo debo de usar cuando presente el libro. Es un texto muy bello, como muchos de los que encontramos aquí y que, por cierto, están llenos de poesía. Hay, desde luego, textos largos, relativamente largos, y otros de 3, 4, 10 líneas que son poemas en prosa. ¿O pretenden serlo? ¿O qué son? No sé. Te voy a decir, esa es una trampa tuya, tu habilidad para preguntar. No, solo quiero saber, más me gustaron mucho. No sé qué son, yo creo que no tiene uno por qué saber. Yo creo que son las cosas que uno puede dar. Pero ahí está la poesía presente, está en todo el libro. Porque lo leíste tú. No, sí porque es está cierto lo que hay una, sí es cierto, cada vez me doy más cuenta, siempre creí, Cris, que no podía ser cierto esto de que los escritores que dicen, escribo para mí mismo. Yo no escribo para mí misma, yo escribo para los demás. De paso escribo para mí porque me divierto y estoy contenta mientras lo hago, pero no escribo para que nadie me lea. No escribo, si escribiera para que nadie, no publicaría. Así como hay gente que dice, yo escribo para mí mismo. Y entonces si escribes para ti mismo, ¿por qué publicas tu libro? Si uno escribe para sí mismo, pues entonces guarda. Yo tengo un anecdotario, por ejemplo, no lo publico, es para mí. Alguna vez servirá o no, pero de momento es para mí. Pero lo que uno publica lo escribió para los demás. Tu padre dejó escritas 9 páginas. Ignora si primero las escribió nada más a mano o si después las pasó en máquina, eso es lo de menos. Lo que sí me importa mucho es qué vas a hacer con esas 9 páginas. ¿Las dejó para ti? ¿Para que escribieras una novela? ¿Qué es lo que pretendes hacer ahora? No, esa es una cosa que escribió para todos. Mira, te voy a contar bien de mi papá. Es un misterio, es tu obsesión.
No, ya no. Ahora me obsesiona mucho más mi mamá, pero ya sobre todo me obsesiona más el futuro. Y voy a acabar siendo como Mariu, la exnovia de mi papá, que lo único que le importa es qué sigue, no qué pasó. Me parece muy bien. Entonces me voy a acabar volviendo así. Pero mi papá, cuando tú dijiste, el papá de Ángeles dejó escritas, no, es que mi papá era un escritor incansable. ¿Pero y dónde mi hermano, está que lo es bastante... demás? No, fíjate que es que lo que pasa es que mi papá vivió en un mundo injusto, por eso es que de repente vivía en Puebla y hacía periodismo en un De medio en el que... automovilismo, ¿no? Bueno, escribía una columna que se llamaba Temas Automovilísticos y en la que se inventó un personaje que se llamaba Temístocles Salvatierra y otro personaje que se llamaba el mísero vendecoches. Mi papá estudió ingeniería en Italia, estudió con Ferrari, era ingeniero automotriz, vino la guerra, se acabó. Regresó a Puebla y lo único que podía hacer, que tuviera que ver con los coches, que son su pasión, que eran su pasión, era venderlos o tratar de venderlos, porque no creas, por eso era el mísero vendecoches, porque no vendía suficientes. Pero entonces el mísero vendecoches es un personaje que él inventó para contar historias de la ciudad. Él contaba lo que pasaba, las historias desde el tránsito hasta qué decía el presidente municipal o qué daño había en El tal absurdo parte. cotidiano. Pero nada más que la historia la contaba un telegrafista. Entonces, la cosa decía, dijéronse por esos tiempos, todo era Ajá. escribía como un telegrafista. Y este señor que se llamaba Temístocles Salvatierra tenía a su amigo el mísero vendecoches. Y eso lo escribía cada semana. Y era muy célebre, pero le pagaban nada. De eso no vivía. Y luego escribía una columna que se llamaba Mundo Nuestro, que escribió como 10 años todas las tardes, que hicieron que él pasara de haber sido un joven fascista a ser corrido del periódico por comunista. Yo creo que lo que él era un socialdemócrata, pero en ese momento siempre fue raro. Lo corrieron del periódico El Sol de Puebla por comunista. ¿Tú puedes creer semejante cosa? En 1968. Pero aparte de esas columnas dejó otros textos. Nah, tú dices textos personales. Sí. No, este es el único. Bueno, no. Aparecieron, no las dejó, pero aparecieron todas las cartas que él le mandó a una novia que dejó en México cuando se regresó a Italia. A los Entonces, están 14 las cartas, años, a los 20, ¿no? exacto, Creo a que los 20 se fue, regresó de Italia a los 20, se fue a los 24, dejó una novia en México y a ella le escribió unas cartas contándole todo el regreso a Italia. Eso es muy bonito, está muy bien escrito. Y luego cuando regresó a México y se volvió novio de mi mamá, le escribió una carta cada martes. Perdón que te interrumpa. Esas cartas que le escribió a la novia mexicana, a quien le habla de Italia, habla de cosas que ustedes nunca supieron, de las que nunca habló con ustedes. Él nunca habló con nosotros. Hablan esas las cosas. cartas por él ahora. Hablan las cartas y mi hermano, que es mucho más trabajador que yo sin duda, fue, y menos miedoso, eso también, fue con mi mamá todavía viva hace como 5 años o 6, buscó entre las cartas y armó un libro al que le puso el nombre que yo tengo un texto sobre mi papá que se llama Memoria y Acantilado. Él buscó y al libro le puso Memoria y Acantilado. Nosotros 5 escribimos unos textos y él armó con las cartas de mi papá, su papá, las cartas del papá de mi papá, las cartas de mi papá, mi mamá, O sea, y las cartas de la novia, bla, 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 hizo un libro. Pero como en 3 meses, mi hermano Sergio, que es una manera también de matarme la novela, porque ya está ahí. Y ahí Sergio puso esas 10 páginas que escribe mi papá cuando regresa de la guerra. Lo rescatan, hazte de cuenta, dicen, hay un mexicano que se quedó perdido ahí en Italia, pues venga para acá. Y entonces se sube en un barquito que a él le daba mucha risa porque dice, nada más de pensar que aquí en Génova, donde se construyeron los grandes barcos, ahora está ese barco de fondo plano que se llama Liberty Ship, en el que voy a tener que ir y va muerto de miedo a subirse a ese barquito. Y entonces escribe los primeros 8 días de viaje, que son muy divertidos. Los personajes esos. No se puede hacer una novela con eso, Cristina, porque es demasiado verdadero. Yo tengo que hacer una novela inventando cosas. Yo te quiero regalar una historia. Invéntalo a él. No quiero. Voy a inventar a otra gente que a lo mejor se puede haber parecido a él. Pero ya no quiero pensar que estoy inventando a mi papá. Ya no. Te alejas de todo. Con esto cierras tu afán. Además, no es la primera vez, fíjate, estaba pensando, no es la primera vez que intentas escribir para rescatar o para guardar la historia de tu familia. Yo creo Pensé que en Puerto Libre y es el mismo yo.
Te pregunto, Es el mismo yo. ¿es Y el mismo yo del el de mundo- Puerto del- Libre y el de este? Es el mismo yo, y es el mismo yo del mundo iluminado y del cielo de los leones. Son libros parecidos, parientes, son libros parientes. Por eso yo de repente digo, es que este libro yo lo voy a seguir escribiendo el resto de mis días. Terminé este porque, bueno, luego dije, si mañana puedo volverlo a empezar. ¿Quién me va a aguantar? Pero Uno está... siempre termina escribiendo el mismo libro. Esto sí, los de ficción no sé, se van emparentando, pero te ves obligado. Por ejemplo, Arráncame la vida. Arráncame la vida es una historia, yo oí pedazos de esa historia cuando era chica, pero lo inventé, no sé de dónde me lo saqué, pero lo inventé, sin duda ahí estoy yo, y mis miedos y mi capacidad para enamorarme a lo tonto, y eso está traspuesto al personaje de Arráncame la vida, pero no es una reflexión sobre mí, es distinto. También Mal de Amores, es una historia, por supuesto paso yo y se parece a mis parientes, se parece a mi mundo, todo lo que tocamos tiene cosas nuestras. Pero cuando haces ficción, disimulas el acantilado. Aquí no disimulas nada. Aquí no disimulas. Aquí estás, te pones y por eso de veras hay que ser, yo sin duda tengo que estar muy agradecida con los lectores porque me toman de la mano y me dicen, pues órale, ¿me quieres contar? Cuéntame, te oigo. Además lo dices al final de una manera muy bonita, dices, bueno, agradezco a los que han venido a leerme, a leer esto, y desde luego a conversar con mi memoria, que esa es una cosa muy bonita. Estamos conversando con tu memoria, con tus recuerdos, y aquí aprendemos cómo escribió Ángeles, cómo escribe Ángeles, lo que hay en su cuarto, qué libros están cerca de su cama, qué libros compra cuando se le pierden, porque no puede prescindir de ellos. Por ejemplo, Madame Bovary, por ejemplo, Los novios, por ejemplo. Oye, qué niña tan memoriosa eres. No, ¿eh? memoriosa. Me extrañó que no pusieras La regenta. Ah, esa no se me ha perdido, es que es muy gruesa, ¿verdad? Pero No se me pierde tanto. Pero es que ella dijo, y no la puse porque No. todas las novelas de mujeres que uso muchas veces para conversar. Pones Orgullo y Prejuicio. Pones, Orgullo y Prejuicio yo creo que la he comprado como Sí. 30 veces. Oye, el año que entra hacemos un programa sobre Orgullo y Prejuicio. Me porque parece maravilloso. Se cumplen, pregúntale a José Jane Emilio, Austen. 200 años de escrito Orgullo y Prejuicio. Y yo creo que va a dar para mucho. Pero bueno, ese es un libro que a mí me ayuda mucho, me divierte, me alegra, me acercó a mi hija por primera vez en términos literarios el libro que yo le regalé cuando tenía 13 años y le dije, mira, esto puede ser la ficción y ahora ella es una escritora y va a ser muy buena como tus hijas. Porque entendió lo que era contar historias con Jane Austen, qué personaje. Contaba historias para entretener a su familia, dices tú. Contaba Yo historias- no quiero entretener a mi familia, yo simplemente quiero escribir, dices también. No, y a mí en mi familia ya no quiere que la entretenga yo. Ya hay demasiadas series en la tele, hay muchas maravillas con las que entretenerse y algunas están hechas con la propia Jane, sin duda. Hay Ella muchas escribía para historias. entretener, perdón. Sí, sí, entiendo lo que dices. Hay muchas historias que nos entretienen y que nos cuentan cosas absolutamente maravillosas. Pero hay algo que pueda sustituir la historia que leemos en silencio en un libro. Pues no sé, fíjate que yo creo, sin duda son Que hay diferentes. series maravillosas, no lo discuto. ¿Las series de tele? Sí, ahora son maravillosas. Es que hay unas series buenas. Es una forma literaria. No, Mad Men es un teatro, una maravilla. ¿Ya pusiste a José Emilio a verlo? Todavía no, bueno. Bueno, tienen que, Eso que si lo puse está tienen que, sí, pónsela, siéntate allí, ponte a ver esa serie. Bueno, hay maravillas, sin duda son menos libres. Te circunscriben más, tú con lo que lees haces lo que quieres. Te imaginas la puerta que tú quieres, no te la dan. Te imaginas la puerta que tú quieres, te imaginas las flores que tú quieres, Dices, el a los- alma de la gente. A los 14 años me descubrieron a Sor Juana. Sor Juana y Mozart son dos personajes presentes aquí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, la El pobre concierto Sor. para a la clarinete. pobre La Sor. pobre como Sor, le- sí. Todo el día acudo a la pobre Sor, ya la tengo que dejar en paz. ¿Cómo la descubriste? ¿Quién te la descubrió? Me la estaba en estaba en el libro de literatura del colegio, en segundo de secundaria. Y pues, como en mi familia no se oían boleros. Y entonces Sor Juana, si te das cuenta, No se puede oían ser un boleros. bolero. ¿Por En qué? mi familia no sé por qué razón, pero las nanas oían a María Victoria y a José Alfredo, pero
Mi mamá estaba como en otro mundo, no pasaba toda esa parte, no, la cultura popular tan adorada en la que yo soy tan feliz, no pasaba mucho por mi casa, era en otra cosa. Y entonces yo voy viendo a Sor Juana y Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mis sentidos, a que esté con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Dime si no, es una canción de Manzanero diciendo, pero porque la quiero no A me ver, quieres. Ángeles, por tu casa no pasaba la cultura popular, pero tú cantas boleros. Yo todo el santo día. Si yo No, la descubrí has que yo- cantado en público. Saber que cantaste con Joaquín Sabina, Arráncame la vida en el auditorio, me estremeció de emoción. A mí también, ¿eh? Debo decirte y decirles, no tienes una idea, es una de las cosas más bonitas que me ha Pero pasado ¿cómo en te la vida. atreviste? Y que tu hija te agradece de una manera muy bonita. Dice, los padres siempre están orgullosos de lo que hacen los hijos, pero no saben los hijos cuán orgullosos estamos de lo que hacen los padres, Ay, que me eso dijo es mamá, maravilloso. nadie nunca habla de los orgullosos Sí. que podemos estar los hijos de los padres. ¿Quién te enseñó a cantar? Estoy muy orgullosa de ti. ¿Quién te enseñó a cantar? Ahí está, para que ¿A veas, ti? en mi casa, si nosotros vivíamos en el Circo Guzmán. ¿Qué cantabas? Mi familia se apellidaba Guzmán. Sarita Montiel, por ejemplo, la cultura popular mexicana La no pasaba, violetera. pero cantábamos la violetera, sin duda. ¿Y todavía te la sabes? ¿Quieres Claro. echarnos una? Me sé todo, Sarita Montiel, es una A cosa ver, terrible. la violetera. Ahí nada más. En Madrid, como aves presurosas de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Mira, que En aquel van programa que piando. hacíamos aquí, debiste haber cantado. Tómelo usted, señorito. Hombre, me las sé todas. Me puedes echar varios toros. A ver, otra de Sarita Montiel. Espera, es que ella cantaba también canciones rancheras, ¿eh? Esa por la época de ¿Rancheras no Sarita te las Montiel sabes? cantando rancheras, No. no. Todas las Pero rancheras me las sé arráncame la también. vida si te la sabes. Rancheras me sé la que quiera, soy un horror. Pues y por eso Ay. mi A ver, amistad Paloma con Negra. Joaquín ya me canso de llorar y no amanece. No. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esto está en el mundo de uno. Y aunque no te lo propongas, sale en el momento de escribir. Ah, yo todo el tiempo. Yo vivo en la música y por eso me vuelvo. La música te acerca a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, Y cuando te escribes, enseña ¿piensas en la música o no? ¿Quieres que tu texto tenga una Sí, sin musicalidad duda. o no? Sin duda. No solamente quiero, me obsesiona que la tenga. Me divierte que la tenga. Por eso yo creo que me gusta tanto la poesía, por cómo suena. Y muchísimas veces hago una frase, ninguna eternidad como la mía, que es el nombre de un Precioso. libro mío, ninguna Sí. eternidad como la mía. Y de repente, pues es un endecasílabo. Ninguna Pero de esto está eternidad lleno el como libro, la mía. Ángeles. Y no me doy cuenta y ya está. Está yo en el libro de esto, que además tiene un ritmo muy especial. Vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Estás jugando con un texto, ya vimos que terminas con una escena, que terminas con una persona que desaparece y de pronto esa persona vuelve y te agarras de ahí otra vez. y Ay, qué vuelves a empezar. bonito, sí es algo cierto, muy eso me hermoso. pasó. Eso hago y Estás vuelven a haciendo un aparecer. hilado con la memoria. Estás tejiendo tu memoria ahí. Vas y vienes. Sí, y de repente me afligía porque salía yo de un lugar y decía, ahora sí, estoy empezando este libro. Y entonces fíjense ustedes que está mi mamá sentada con un perrito, ella es una niña y está sentada con un perrito en las piernas y bla, 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 bla. Pero con frecuencia. Pero Pero luego dices lo tú- dejo y me regreso a otra cosa y vuelven a aparecer todos otra Sí, vez. aparece otra vez, pero dice algo que es muy importante y que es una obsesión para uno. Dices, está mi mamá con un perrito y está viendo al frente, sí, pero ¿a quién está viendo? Es una pregunta muy interesante. ¿A quién miran las personas que están en las viejas fotografías? ¿A quién miraban? ¿De quién se despedían? ¿Qué estaban pensando? Bueno, en esa estoy clarísima que es a mi abuelo, que es al que le fascinaba tomar fotos. No lo sabemos. No a estoy lo mejor segura. estaba tu abuelo y estaba alguien más, no lo sabemos. Ángeles. ¿A quién más Tú no había estabas enfrente? ahí. No sé, alguien que ¡Ay, pasó. qué horror! Oigan, yo siempre tengo que salir más confundida de lo que llego y llego Otra bastante cosa que te confundida. obsesiona es el letrero de una casa que dice se renta. Ya no, ya dice se renta, decía se vende cuando escribí el libro. Se renta, sí, se Cuando vende o escribí se el renta. libro- Pero uno se pregunta quién vivió aquí o quién va a vivir aquí. Que nos obsesiona, dices tú. No, Obsesiona sin a todo duda. mundo, creo yo. No sé si a todo el mundo, ¿eh? Muchas veces, seguramente a ti también, si no hubiera sido usted escritora, ¿qué le hubiera gustado ser? Y yo siempre decía cantante, ahora ya digo, no, yo creo que bienes raíces, porque me divierte horrores. De repente digo, se vende. Ya como va uno en el celular, marco.
Oiga, ¿y cuánto cuesta? No voy a comprar nada. ¿Por qué pregunto cuánto cuesta y cuántos cuartos tiene? No voy a comprar nada. Ni Bueno, te vas me da a una cambiar. curiosidad. Voy caminando por las ciudades. ¿Qué habrá detrás? Allí, ¿qué habrá? Yo por mí, a la hora de ir a las ciudades, ya de repente, cuando estoy en una ciudad nueva, voy a la sección de se vende para ver cómo son las casas por dentro. Es como cambiarte un poco de casa, es jugar a que te vas y que regresas. Pues, que te metes en otro mundo, en otra vida. Sí, imaginarte otras vidas, sin duda. Sin duda, yo los letreros de se vende y de se renta, o lo que se podría hacer con eso, es otra cosa que me encanta. Y la verdad lo he ido haciendo. Ahora pienso, la casa en la que ahora vivo es una casa que yo compré en ruinas. Tú no te acuerdas, tú venías aquí al canal justo Seguro cuando me compraste acuerdo. la ruina, entonces llegaba toda llena de tierra, en chanclas. Empezaba el programa, se sacudía los pies, se ponía los tacones altos, se sentaba, hacía su papel, enseguida terminaba, se ponía otra vez las chanclas llenas No de me tierra acordaba y yo. decía, me voy a la obra. Y todos Sí. decíamos, ¿qué estará haciendo Ángeles? No sabíamos, y yo pensé, estará en un curso de arquitectura o ayudando a un albañil o qué sé. No, Sí, estaba yo haciendo ayudando a su un albañil casa y de estaba yo Tacubaya. tomando un curso todo al mismo tiempo porque compré una casa en ruinas. Así es escribir, así es, por ejemplo, tomar un montón de imágenes perdidas, difusas, confusas también. Es una ruina y de pronto dices, de aquí voy a sacar una historia, una casa completa. Sí, eso sería lo bonito. Hay veces en que dices, aquí están, yo por eso cuando tú me dices, tú dices que este es un no libro, yo lo que te digo es, yo siento que aquí, que este libro, por eso digo que lo doy con toda la humildad del mundo, porque este es un libro en el que están las paredes y las mesas y los techos, pero la gente tiene que armar la casa. Sí, O sea, pero están hay los unas pequeños partes- objetos, Ángeles, que tienen su importancia. están La las jarrita cosas. de la abuela, la mesa. Están las cosas, pero la gente va a tener que armar eso y por eso, hace muy poco tiempo que está en las librerías, pero por lo que voy teniendo de respuesta, lo que me voy encontrando es que siempre cada gente lee un libro distinto, pero con este mucho más. Porque en una novela, sí, cada gente lee su libro, cada gente lee un libro distinto, pero no tan distinto, porque la historia se trata de esto. Aquí hay gente que se prenda de una historia, otra que se queda con otra que pasa por 5 y ni las mira. Leen distintos libros. Yo tengo que leer las llamadas de las personas que Mira están cuántas tenemos, acompañándonos. presume. José de Jesús Canales, me gusta mucho la voz de Ángeles Mastretta, pero más me gusta como escritora. Saludos Sí, a todos los trabajadores te prometo que hacen el programa Conversando con Cristina de parte de la familia Canales de Durango, Durango. Qué Ay, qué gusto divino. saludarlos. Teresa Andrade deseo felicitar a la señora Ángeles Mastretta y a la señora Cristina Pacheco. Son dos mujeres admirables que México le ha dado al mundo. Mire, Ángeles ves? le ha dado al mundo, sí, es una viajera tremenda. Ángeles, tú dices que hay que reinventar las ceremonias. Por ejemplo, ya las ceremonias que se hacen cuando una persona se muere, pues ya es muy distinto. Y tú dices algo que me conmovió mucho y que espero nunca ocurra o que falte muchos años para que ocurra. Dices, cuando yo me muera, quiero que mis hijos oigan a Mozart o se vayan 9 días a Venecia. ¿Verdad? En lugar de llorar, Bueno, que lloren también, no les va a que quedar más lloren remedio a los como pobres. unos días, No les va a pero quedar más luego remedio. que le ya den un sé. canto a la vida. O mezcladito, como te va pasando con la vida. Seguro decir, ay, mi mamá. O sea, que alcance para todo. O sea, que eso pasa con nuestros muertos. Hoy nos van acompañando todo el tiempo, nos van dando alegrías y tristezas. nos van acompañando todo el y vamos tiempo. dialogando de una manera distinta con ellos. Estamos dialogando permanentemente con ellos de alguna manera, hasta es con cierto. nuestros gestos o con el parecido de ellos que nos va saliendo a la cara. ¿Qué tal que de repente pasas por el espejo y dices, mi Es tía mi mamá". Catalina? Sí. O, ay, hablé como mi mamá. Eso es hermoso, ¿no? Pues es bonito, ya que no los tienes. No, es muy emocionante, yo creo. Teresa Andrade, deseo felicitar a la señora Ángeles Mastretta y a la señora Cristina Pacheco. Son dos mujeres admirables. Oiga, esto Ya me lo no leas pasaron 2 nuestros veces. elogios. Perdón, muchas gracias. Inés Sánchez, me gustaría saber si algún día vendrá la escritora Ángeles Mastretta a Baja California Sur. Es excelente libro, Arráncame la vida. Qué lindo. ¿Vas a ir? No he de tardar. Acabo de estar en Tijuana, o sea que ahora puedo ir abajo. Perfecto. Leticia Martínez, en la secundaria leía yo El absurdo cotidiano, una columna que duró 10 años justamente en Ovaciones. Sí. Ángeles, ¿el periodismo Cristina ha sido es pariente de importante esa para tu columna. escritura? Sin duda. Es más, cuando yo pensé que
Yo creo que hacer periodismo es tan crucial como hacer literatura, sin duda. No veo que haya por qué hacer incluso diferencia. La rapidez un poco, ¿no? La rapidez y que yo no podía escribir periódicamente, pero no podría hacer periodismo de los que tienen que decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que cada vez hay menos. Porque ya todo el mundo te dice, y estuvo horrible, y a mí qué me importa, quiero saber qué pasó. Bueno, yo nunca iba a poder ser de las que decían qué pasó. Me reprobó Froilán López Narváez en la primera clase. Ella, a ver, ¿qué pasó? Yo dije, no, maestro, es que estuvo espantoso. No, usted no va a poder ser periodista. Está usted interpretando. Quiero que me diga qué pasó. Claro. Bueno, pues yo por eso, yo escribía todos los días, eso me convertía en periodista. Pero no podía más que pasar las cosas por el filtro de mis ojos y contarlas inventándolas. Pero esa invención era parte de la realidad. Yo te leí muchas veces y hablabas de cosas que nos pasaban a todos en la vida cotidiana. Sí, y era divertido. Era divertido. Era muy divertido. Ahora una parte crucial, queridos míos, de escribir era llevar el artículo. Yo me tardaba más tiempo, es que ahora que haces send y se acaba, no, sí, Ángel, te tardabas más tiempo en ir a dejar el artículo. Pero era muy bonito ir a la redacción. No solamente tenías que escribir el texto, sino que yo me tardaba más en ir de Reforma a Ovaciones y de regreso. Pero era maravilloso llegar a la redacción, oír a la gente trabajando, sentir, oír las máquinas, ver el ajetreo. Eso era muy emocionante. Y sí te volvías amigo de toda la gente que estaba en el periódico, que ahora pero además se respira escribes algo en un periódico muy donde nunca conoces a los demás. Ahora hay un silencio que a mí me... Yo escribí 3 años un blog en El País y no conocía a nadie nuevo. Rita Vargas, quise. Felicidades a la señora Cristina Pacheco y a Ángeles. Socorro Ledesma deseo felicitar a la señora Cristina Pacheco. Se ve que está disfrutando de la entrevista tanto como lo hago yo. Envío un saludo para ambas. ¿Sabe qué? Al empezar la entrevista le dije a Ángeles que estaba muy contenta porque iba a hablar con alguien a quien respeto, a quien quiero, pero sobre todo que me da una lección muy importante. Pone la vida en lo que hace. No se mide, no escatima nada. Dice, quiero hacer esto y lo haces. Y escribe lo que quieres a la sombra del recuerdo. Y si el recuerdo no le da, simplemente inventa la vida. Y la inventa de tal manera que cuando sus hijos crezcan, pues tendrán muchas cosas que recordar de ella. Y cuando ella llegue a la vejez, y espero que sea dentro de muchos, muchos años, no, ya tendrá, tendrá aventura. Ya es ahorita, como me dijo una persona, es que tenemos que ver qué hacemos con nuestras vidas. Le digo, no, ya cualquier cosa que íbamos a hacer, ya la hicimos. La vejez se moi. ya llegó. Nos falta 1 minuto. Ángeles, el próximo texto, ¿una novela? Ya ves que no se sabe. Es uno muy mentiroso cuando dice que una novela. Yo te dije cuando escribí Maridos que el próximo libro era una novela y no fue una novela. ¿Vuelves a la poesía? Nunca voy a poder. ¿Te conformas con leerla? Sí. A Sabines y a Paz. Sí. Y a José Emilio. Pues te agradezco mucho tu presencia. Y a los juglares modernos que son, por ejemplo, Serrat y Juana, Sabina. que es tu pasión. Es mi ley. Nos dio mucho gusto que vinieras aquí. Ojalá que muy pronto volvamos a encontrarnos con el pretexto de los 200 años de Orgullo y Prejuicio. Podemos hacer una reunión. Nos tenemos que despedir. Lo lamento. Yo también quisiera jugar a que el tiempo no se va como arena entre los dedos. Se va, pero deja muchas cosas. Un recuerdo encantador. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. Qué linda.